Tres cuestiones fueron las más relevantes la última semana. Está claro que la noticia más importante ha sido la primera victoria legislativa del gobierno de Javier Gerardo Milei en el Congreso, con la sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de ley bases que ya había aprobado la Cámara de Diputados de la Nación. Claro que a la misma altura en el nivel de importancia está la característica pírrica que esa victoria tuvo para el propio gobierno libertario por el sinfín de concesiones que tuvo que hacer para que la misma saliera. La primera de esas concesiones que tuvieron que hacer fue dejar expuesto definitivamente que la promesa básica que le permitió a Milei instalarse como el outsider que estábamos esperando, que sería presidente para destruir la casta, no ha sido más que una mentira que le permitió ganar las elecciones. Después del asqueante Banelco II de la semana pasada en el Senado, sepultó esa consigna que tanto rédito electoral le había significado. En una auténtica tranza de casta, no tuvieron ningún prurito para repartir embajadas, cargos en reparticiones estatales, obras u obritas públicas en las provincias, puestos en organismos bilaterales. Todo lo que fuera necesario para llegar al número de senadores con el que forzaron el desempate de la vicepresidenta de la Nación, la hija del genocida Villarruel, que votó como naturalmente se esperaba que lo hiciera. Y fue justamente lo más relevante de ese parcial triunfo parlamentario libertario que lo hayan obtenido desde una bancada de apenas 7 integrantes, pero a la que supieron ampliar gracias a la habilidad y los favores desprejuiciados que muñequearon Guillermo Francos y la Villarruel. Ahora, así como aberrantemente la senadora Lucía Crexel se hizo de una dádiva grotesca la de ser embajadora en la UNESCO a cambio de su voto, y así como hubo un par que seguramente le habrán puesto un precio no menos grotesco a su traición al Partido Justicialista, los senadores Edgardo Cuéllar y Carlos Spínola, los votos mayoritarios de los senadores pampeanos no le significaron ningún costo a la administración Milei. La mayoría de los argentinos eligió un cambio y este gobierno nos está pidiendo los elementos necesarios para llevar adelante ese cambio. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, argumentó, para justificar su voto, la senadora macrista Victoria Uala, sin tener en cuenta que es muy factible que ese cambio que habría elegido la gente no es lo que este gobierno está implementando. Algo que expresó masivamente al oponerse al ajuste sobre las universidades. La buena noticia es que la discusión pasó por el Congreso, donde estamos los representantes elegidos por la ciudadanía y las provincias. Originalmente vino una ley que contenía más de 600 artículos. A través de nuestra intervención y de la apertura al diálogo, se pasó un filtro sumamente importante y donde el radicalismo fue protagonista de las prioridades frente al clásico oponerse por oponerse de otros sectores. Estamos todos de acuerdo en la etapa difícil que atraviesa el país y que hay que tomar medidas contundentes. Eso es lo urgente, así como también tener una mirada estratégica en el corto, mediano y largo plazo para que Argentina pueda despegar con una macroeconomía previsible y una microeconomía saludable para las grandes mayorías. Fue el bla, bla, bla del senador Daniel Kroneberger que fantasmeó durante un par de meses, pero terminó dándole el voto a Milei, como sabíamos que iba a hacer. Y no por lo que sea por lo que dicen desde el Partido Radical de La Pampa, que responde a un modo de entender la política que estamos lejos de compartir, por ello un ataque personal a una persona que hace de la vida política un compromiso con la sociedad es violento
injusto e inaceptable. No creo que sea por eso. La conclusión a la que llegó el ex secretario general de ATE y de la CTA, Ricardo Araujo, respecto al voto de Kroneberger. Araujo dijo: nos queda todo el derecho de pensar que hizo un arreglo personal. Yo no pienso eso. Para mí no pasa por ahí. Lo que sí nos debe quedar claro es que no existe la oposición dialoguista, la oposición racional, la oposición razonable, la oposición blue, la oposición aliada, la oposición blanda, la oposición light, la oposición sensata, la oposición amiga, la oposición responsable. La oposición es oposición, y el único de los 3 senadores pampeanos que la integra es Daniel Bensusa. Lo otro es oficialismo. Y si bien decía que la victoria fue pírrica, porque en el proyecto original de las 11 emergencias para que atendiera con las facultades extraordinarias que le habilitaron al presidente, quedaron 7 en el camino, que en el capítulo de reforma del Estado y privatizaciones, además de quedar afuera nada menos que Aerolíneas y el Correo, se incluyó la exigencia de que debe intervenir una comisión bicameral, que seguirá la moratoria previsional, permitiendo que las mujeres, sobre todo, puedan llegar a la jubilación pagando los años que trabajaron y en que los empleadores no les hicieron los aportes, que el régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, también quedó golpeado al incluirse un límite para que puedan disponer libremente de las divisas. Además de que mientras exista el cepo cambiario, ningún inversor jugará a la ruleta y en todo caso es una apuesta de largo plazo, sin consecuencias en lo inmediato. Que no habrá rebaja de los bienes personales, que no habrá restitución de ganancias, algo que supuestamente era clave para que el gobierno consiguiera dinero fresco, y que quedó a salvo el monotributo social que el gobierno pretendía eliminar, desprotegiendo a uno de los sectores más vulnerables de la población, ingresándolo a la informalidad absoluta al impedirle una obra social y el acceso al sistema jubilatorio. Todas las modificaciones muy grosas, pero aún así, lo tercero de suma importancia que quedó claro en la semana que dejamos atrás es que al votar a favor de la ley bases y por convicción, porque insisto, no hubo ninguna prebenda que los corrompiera, la senadora del PRO y el senador de la Unión Cívica Radical demostraron cuál es su concepción política, revelando así lo que harían los macristas y o los radicales si fueran gobierno en La Pampa. Más allá de que con sus votos demostraron que no les importan las consecuencias del ajuste de Milei sobre nuestra provincia, a la que le vienen metiendo la mano desde que asumieron, y que la ley bases no es buena para la Argentina y por supuesto no lo es para La Pampa, tampoco lo es el paquete fiscal que aprobaron en el Senado, que tendrá un fuerte impacto en las cuentas públicas de la provincia, con un perjuicio de 25.000 millones de pesos. Más allá de eso, fíjate que los primeros que festejaron el resultado en el Senado fueron los de la CAME, la entidad empresaria que observa que la reforma laboral incluida en la ley bases legaliza la informalidad laboral. Es que, bajo la idea de que es necesario modernizar las relaciones laborales para impulsar el crecimiento del empleo, estas reformas van a empeorar los problemas que tiene el mercado laboral, porque van a legalizar situaciones precarias e inducir a una mayor precariedad. Precarización de contratos, periodos de prueba más extensos, uso a prueba durante 1 año y después afuera sin indemnización alguna, a seguir rotando, y habilitación para despidos discriminatorios son algunos de esos cambios. Facilidades a empleadores y quita de derechos a los trabajadores. Los despidos discriminatorios alcanzarían a empleados que son referentes sindicales o a mujeres con licencia por maternidad.
Definitivamente, lo que la macrista y el radical pampeano votaron en el Senado son más atribuciones para que los empleadores puedan despedir sin problemas. El primero, con la ampliación del periodo de prueba. El segundo, con la legalización de los despidos discriminatorios. Y el tercero, con la posibilidad de incluir lo que se llama el fondo de cese, que se utiliza en sectores con mucha rotación, como el de la construcción, por el que se reemplaza la indemnización por despido por un aporte que hacen los empleadores e incluso a veces también los trabajadores que aportan mensualmente a ese fondo. Seguramente eso en La Pampa harían los radicales y o los del PRO si fueran gobierno. Y ni qué hablar de lo que harían con los trabajadores del Estado. La macrista y el radical, al votar la ley Bases, le habilitaron a Milei despidos, cambios de tareas, jubilaciones forzadas y la eliminación del derecho a huelga. Fíjate, en el capítulo sobre empleo público, se establece que el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la suspensión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignados, quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses, y cumplido ese término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la administración pública y tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción de mayor de 3 meses. Y por otro lado, en el artículo 53 de este proyecto, al que votaron la del PRO y el radical pampeanos, le quitan todas las protecciones de despido a aquellos empleados o empleadas estatales que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Por otro lado, en caso de ser relocalizados en otras áreas, se establece que la movilidad del personal de una dependencia a otra, dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, eliminándose el consentimiento expreso del trabajador. E incluye, como obligatorio, el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga. Seguramente a todo eso se refería cuando, al justificar su voto, Kroneberger habló de promover la presencia de un Estado fuerte, pero que fuerte, dijo, no significa superpoblado ni botín del gobierno de turno. Es importante tener en cuenta que eso votaron la macrista y el radical pampeanos, porque inevitablemente por esos caminos transitarán el PRO y o la Unión Cívica Radical de, alguna vez, acceder al gobierno provincial. Algo que sería propio también de los tiernistas de comunidad organizada, para quienes los trabajadores y trabajadoras del Estado no saben ni abrir una puerta. Diputado Maximiliano Aliaga Dixit. A propósito de esto último, fue llamativo que en la última sesión legislativa, donde se aprobó la ley de jubilaciones anticipadas, los y las diputadas le dedicaran tantos minutos al repudio unánime que hicieron a las amenazas de escrache que les hicieron a quienes votarían en contra del aporte solidario para quienes hoy pasan hambre en la provincia, y que nadie repudiara aquellos dichos de Aliaga. Eso no ha de significar que todas y todos los diputados y diputadas, que solo han celebrado 7 sesiones en el año, crean lo mismo que Aliaga en relación a las y los laburantes del Estado, ¿verdad? De cara a lo que viene, la expectativa es enorme respecto a lo que ocurrirá mañana, cuando se vuelvan a sentar en la mesa paritaria los representantes del gobierno de Sergio Silioto y los dirigentes de los gremios que integran la intersindical, más la UTELPA y otros que también representan,
a los trabajadores de la educación. El gobierno tuvo que recurrir a esta instancia para evitar el paro que los estatales y maestros estaban dispuestos a hacer ante la decisión unilateral de la Administración Central de no reunir la paritaria este mes. Desde el gobierno suponían que los gremialistas entenderían la clausura de la mesa de negociaciones, teniendo en cuenta que a fin de mes los trabajadores y las trabajadoras cobrarán el medio aguinaldo, además del sueldo. Hicieron trascender que como nunca antes costará reunir los fondos para cumplir en tiempo y forma con esos compromisos, y se ilusionaban con que contando con un sueldo y medio en los bolsillos, los trabajadores tendrían un poco más de poder adquisitivo y aceptarían darles un respiro. Pero aunque la disposición de la mayoría de los dirigentes sindicales rumbeaba para ese lado, las bases, se dice que fundamentalmente impulsados por las y los docentes, angustiados como están por ocupar el estadio de pobreza, ya que no llegan a cubrir la canasta básica, les obligaron a la medida de fuerza, que igual les hubieran exigido si el gobierno no hubiera desestimado la realización de la mesa paritaria este mes. En definitiva, aquel desplante del gobierno terminó sirviéndoles a los sindicalistas para utilizar la promesa del encuentro de mañana como argumento para no hacer lo que muchos de ellos no quieren: pararle a Silioto, convencidos de que el enemigo común son las políticas de Milei. Ahora, el desfinanciamiento atroz al que el gobierno nacional somete a la provincia es una limitante muy fuerte para cualquier demanda de mejora salarial que aspiren a obtener estatales y docentes. Pero no menos cierto es que ha sido inédita la pérdida del poder adquisitivo del salario, producto de la segunda devaluación más brusca de la historia, y que los estatales reclaman que no hubo mejora salarial en el último mes del año pasado, cuando estaba presupuestada, dicen, la cláusula gatillo que no se aplicó justamente cuando Milei activó dramáticamente la motosierra en el salario de todas y todos. Después del caputazo, que devaluó fuertemente el peso junto con la política de ajuste fiscal y desregulación, las principales referencias salariales se vieron fuertemente deterioradas. Y frente a esto, es cierto que el gobierno provincial ha dispuesto este año subas salariales que, con el 15% decretado el mes pasado, llegan al 67%, superando a la inflación, que fue del 53,6%. Según la cartera de Hacienda, el costo financiero que eso significa es de 61.000 millones de pesos anuales para las arcas provinciales. Pero como tienen en claro que pese a eso, hoy es una odisea hacer rendir lo máximo posible el salario, dispusieron el otorgamiento de préstamos con una tasa muy baja, 20% anual, el incremento de un 300% en los límites de la tarjeta de crédito del Banco Pampa y una reducción en la tasa de interés por financiación, 43% anual, nuevas promociones y mayores montos de reintegro, y un 25% de descuento en la compra de alimentos con tarjeta de crédito los lunes y miércoles. Compra de alimentos con tarjeta de créditos. Es de no creer. Pero mientras la nafta, el gasoil y la bolsa de cemento siguen sufriendo incrementos que no siguen un patrón común, el aumento que los usuarios tendrán en las facturas de la energía eléctrica en los próximos días será de entre un 95 y 98%, porque se les redujo la cantidad de energía consumida que tenían subsidiada. Todo se suma para que llegar con tranquilidad a fin de mes se haya convertido en el privilegio de algunos muy pocos entre las y los trabajadores estatales y docentes. Indudablemente, se dará mañana un choque de expectativas a las que nadie puede calificar de impropias.
El gobierno, víctima del ahogo financiero instrumentado por el gobierno nacional, que ya hizo volar por el aire los fondos anticíclicos con el recorte compulsivo en el envío de fondos, no tendrá mucho para ofrecer. Quienes representan a los trabajadores son conscientes que ellos y ellas hacen malabares para intentar estirar lo máximo posible un salario que cada día se ajusta un poco más. Y por más prudentes que quieran ser, no es poco lo que tienen que demandar. El desafío, para quienes se sienten a un lado como al otro de la mesa, será convertir esta cinchada en un juego de suma cero, sin lugar para irresponsables.